Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a todas las personas que se nos han unido en esta noche. Es un momento difícil el que estamos pasando a nivel mundial, pero merece la pena continuar aprendiendo, continuar compartiendo temas eh, tan gratos como es el cáncer de próstata en los últimos tiempos que tenemos tanto para ofrecer a nuestro paciente. Intentaré no demorarme más de 20 minutos y al final responder las preguntas que puedan generarse de la charla. Bueno, perfecto. Entonces estos son los temas que iremos tratando a lo largo de la charla. Y vamos a empezar entonces con la introducción. El cáncer de próstata es una de las neoplasias más frecuentes en hombres a escala mundial, como todos lo conocemos. En Colombia constituye la primera causa por incidencia y la segunda causa por mortalidad de cáncer en la población masculina. La edad ajustada por muerte de cáncer de próstata afortunadamente ha disminuido en un 51% desde el periodo de 1993 hasta el 2016, pero a nivel mundial hay un incremento en la incidencia de metástasis a la presentación. Esto varía mucho dependiendo los países. Hay países de Europa con presentaciones metastásicas solo del 5%, pero en algunos países como India o China podemos llegar hasta el 60% de la presentación de cáncer de próstata metastásico a la presentación. Vemos en el Registro Poblacional de Cali, Colombia, la distribución de los nuevos casos de cáncer y vemos que de lejos el cáncer de próstata ocupa el primer lugar en la presentación de cáncer en el hombre. Y esta es una gráfica comparativa donde vemos la supervivencia 5 años en comparación con los resultados a Estados Unidos. Para Colombia, en el cáncer de próstata tenemos una brecha del 17.1 comparado con la sobrevida en los cánceres de próstata en Estados Unidos. En cuanto a estadificación, es importante hablar de estadificación porque el cáncer de próstata viene en un continuo cambio, en un continuo mejorar las cosas y empiezan por cosas tan sencillas como la estadificación. Ha cambiado algo en estos últimos años y lo que ha cambiado es que la clasificación, ya lo sabíamos, esta clasificación de la TNM aplica solamente para adenocarcinoma y carcinoma escamoso, pero no para sarcoma o carcinoma de la uretra prostática. En los últimos años, algo que ha aparecido es esta columna, la última columna a la derecha, que es la clasificación grado-grupo. ¿Y esta clasificación a qué corresponde? Es una clasificación que corresponde sencillamente a una agrupación que se hizo en el consenso de patólogos urólogos en el 2014 con el fin de brindar una herramienta que permitiera evaluar mejor el comportamiento posterior del cáncer, además de todas las herramientas que tenemos. Entonces, agruparon los diferentes scores de Gleason en 5 grupos. Y estos 5 grupos se ven en estudios cómo está asociado a la progresión bioquímica de la enfermedad, siendo en los grupos de bajo riesgo casi que la progresión nula, pero en los grupos de alto riesgo el riesgo de la recurrencia bastante alta. Hay algo también muy importante para hablar, que es el tipo histológico. El tipo histológico, como todos sabemos, el adenocarcinoma es el más frecuente, pero el carcinoma intraductal de la próstata es algo de lo que debemos conocer y los criterios fueron establecidos en el 2006. Es poco frecuente, sin embargo, solamente 1.3% de los cánceres de próstata son carcinoma intraductal, pero es común en los portadores BRCA2. El pronóstico de este carcinoma intraductal de la próstata es adverso y es importante porque en estudios hechos por SAO se encontró hasta que en la presentación de cáncer de próstata se ha encontrado hasta en un 20.5% de los casos. Esto para tenerlo en mente porque el cáncer de próstata también va para la medicina de precisión, que posteriormente hablaremos.
Porque entonces vamos al punto de si debemos usar bifosfonatos o denosumab en enfermedad metastásica. El compromiso óseo, como todos lo sabemos, es una de las causas de morbilidad en el paciente con cáncer de próstata. El bloqueo hormonal para el cáncer de próstata conduce a una pérdida acelerada ósea de aproximadamente 2 a 4% al año, a pesar de la suplementación por calcio, con calcio y vitamina D, que la mayoría de pacientes, que todos los pacientes deberían tener al inicio de su bloqueo hormonal, así como una densitometría ósea. El bloqueo hormonal es asociado con un riesgo relativo de fractura de un 21 a un 54%. Y en nuestros pacientes con compromiso metastásico, vemos que hasta 33% de los pacientes van a tener un dolor que requiere manejo con radioterapia. 25% de estos pacientes van a presentar fractura patológica, 8% presentan compresión medular y 4% de los pacientes pueden requerir cirugía ósea. Entonces es muy importante el compromiso óseo. ¿Cuándo entonces debemos usar el denosumab o los bifosfonatos en la enfermedad metastásica? Hay dos escenarios. Entonces, el paciente hormonosensible, donde no hay beneficio en el uso del bifosfonato o del denosumab, y en los pacientes resistentes a la castración, donde deberíamos usar siempre alguno de estos dos medicamentos, ya que hay un beneficio en sobrevida libre de eventos óseos y en la sobrevida global. Entonces, en los pacientes sensibles a castración definitivamente no. Hay dos estudios que lo demuestran, nada más voy a mostrar uno, donde definitivamente comparado versus a placebo, no hay ninguna diferencia en la sobrevida libre de eventos esqueléticos, ni en la sobrevida libre de progresión, ni en la sobrevida total. Diferente a lo que pasa en los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración, donde sí se ha demostrado que hay una mediana de tiempo a los eventos esqueléticos relacionados bastante importante en los pacientes que reciben ácido zoledrónico en este caso, con un retardo en la aparición de estos eventos esqueléticos relacionados alrededor de 5 meses. Esto en cuanto al ácido zoledrónico. En cuanto al denosumab, ¿qué podemos decir? El denosumab, ya sabemos, es un medicamento que ingresó hace unos años y actúa por medio de la unión al RAC ligando. Se han realizado estudios, se realizó un estudio publicado en Lancet en 2011, donde el denosumab, compararon el denosumab versus el ácido zoledrónico para el manejo de las metástasis óseas en pacientes resistentes a la castración. Y en este estudio randomizado vemos que definitivamente el denosumab es superior al ácido zoledrónico, retardando aún más que el ácido zoledrónico la aparición de eventos esqueléticos relacionados. Es por esto que ya en las guías de la NCCN aparece como recomendación grado 1 el denosumab. Entonces, el denosumab prolonga la sobrevida libre de metástasis óseas en cáncer de próstata resistente a la castración. Hay disminución de la sintomatología de estas metástasis y recordar siempre que tanto el denosumab como el ácido zoledrónico deberían ir acompañados de la ingesta de calcio y de vitamina D. Cáncer de próstata metastásico sensible. Entonces, una pregunta que nos seguiremos haciendo es, y que nos hacemos cada día en la atención de nuestros pacientes, es cuáles pacientes con cáncer de próstata deberían recibir tratamiento quimio-hormonal de entrada. Un artículo que siempre debemos recordar es el Charter, que hablaban de este tipo de pacientes, publicado en el 2015 en New England. Y este estudio es interesante siempre recalcar que hablaban del alto volumen tumoral y lo hablaban de este como presencia de metástasis viscerales o 4 más lesiones óseas con al menos una lesión en los cuerpos vertebrales o pelvis, y la toma concomitante de estos pacientes tomaban calcio y vitamina D. Fue un grupo grande, adecuadamente aleatorizado, y los resultados que todos ya conocemos, que fue un estudio positivo
comparado a todos los pacientes, pero cuando se hizo la comparación en pacientes de alto volumen tumoral con los de bajo volumen tumoral, se vio que tenía un mayor impacto en los pacientes con un alto volumen tumoral y también tuvo impacto en los eventos secundarios, en los eventos secundarios estudiados en este estudio. Debemos tener en cuenta siempre, como para todo tratamiento oncológico, los eventos adversos. Algo muy importante que vemos en nuestros pacientes es la fatiga y la neutropenia febril, que llega en algunos estudios a reportarse hasta el 21%. Aquí se reportó de 15% en grado 3. Han habido estudios posteriores para mirar si definitivamente la carga tumoral, si es de alto o bajo volumen tumoral, va a depender de en que los pacientes deban ser tratados o no con tratamiento de quimioterapia. Aquí analizan tanto el estudio Charted como el estudio GETUC AFU15, y donde vemos que definitivamente en ese estudio sí pareciera tener mayor respuesta igual a los pacientes con alto volumen que a los de bajo volumen tumoral. Sin embargo, hay una publicación hecha en Annals of Oncology, el STAMP Trial, donde nos muestra que tanto para pacientes con alto como para bajo volumen tumoral sensibles a la castración, la adición de docetaxel va a presentar un 19% en la reducción de muerte. Luego sigue siendo una opción en los pacientes, tomando en cuenta los eventos adversos, la carga tumoral y la calidad en la que están nuestros pacientes. ¿Cuáles pacientes con cáncer de próstata deberían entonces recibir tratamiento quimio-hormonal? Entonces, en el Educational Book de este año, después de analizar todos estos estudios, hacen una sugerencia bastante clara, que es el docetaxel más el bloqueo hormonal parece eficaz en hombres con cáncer de próstata metastásicos sensibles a la castración con alto o bajo volumen, pero puede ser más eficaz en aquellos pacientes sensibles a la castración de novo que aquellos que vienen con enfermedad, que su enfermedad es recurrente después de un tratamiento local. Y los otros medicamentos, las otras opciones que tenemos para los medicamentos, ¿cuáles son? Ya se han venido hablando desde hace varios tiempo y tenemos la viraterona, que actúa con la inhibición de la 5-alfa reductasa, y la hexalutamida, la palutamida y la daralutamida, que van a actuar en los receptores de andrógenos. Entonces debemos hablar del estudio Latitude, que es el estudio que compara la viraterona más prednisona en cáncer metastásico sensible versus el bloqueo hormonal. Ellos, para escoger sus pacientes, debían tener al menos 2 de 3 de los siguientes factores de riesgo. Un Gleason mayor o igual a 8, con una escala de 2 a 10, al menos 3 lesiones óseas y una metástasis visceral medible. La viraterona fue tomada una hora antes de la comida o 2 horas después de la comida. Y todos los pacientes tuvieron niveles de testosterona adecuados para hablar de castración. Este estudio es positivo, ya sabemos que es un estudio positivo para sobrevida total, para sobrevida libre de progresión radiográfica, y en los puntos secundarios también tiene impacto, como la medida en el tiempo de la progresión de la enfermedad, los pacientes con respuesta de PSA, todos los hallazgos fueron positivos. Y también algo importante, que es la progresión al dolor, fue un estudio positivo en el uso de la viraterona. ¿Cuáles son los eventos adversos? Los eventos adversos, varios estudios y varios editoriales dicen que pueden ser asociados algo al uso de la prednisona, pero son eventos que vemos en nuestros pacientes, los cuales la hipertensión es uno de los más presentados, la hipocalemia y trastornos en las enzimas hepáticas e hiperglicemia. Entonces, en latitud podemos hablar de que
en la sobrevida total hay una diferencia de 36.5 meses versus 53.3 meses, comparando la viraterona versus placebo más bloqueo hormonal, teniendo un 34% en la reducción de muerte con el uso de la viraterona en pacientes con cáncer de próstata sensibles a la castración. El otro medicamento es la hexalutamida. En el estudio en SAMET se habló en los pacientes con cáncer de próstata sensible. Esto es un estudio más reciente, un estudio del 2019. En este estudio es interesante saber que fueron permitidos que los pacientes tuviesen recibido hasta 2 ciclos de docetaxel y se estimó una sobrevida de 3 años del 80% en el grupo de hexalutamida y en el grupo de la hexalutamida un 72% en el grupo estándar. Y a los 3 años, el porcentaje de pacientes que aún recibían hexalutamida fue del 62% versus el 32% que continuaba con su continuaba con su tratamiento estándar. El estudio fue positivo para la mayoría de eventos relacionados y los pacientes quienes recibieron docetaxel previo se asoció a mayor neuropatía al momento de recibir la hexalutamida. ¿Cuáles eventos adversos han sido relacionados con el uso de la hexalutamida? La neutropenia febril, la hipertensión y la fatiga son uno de los más comúnmente asociados. Sin embargo, es un medicamento bastante bien tolerado. El año pasado también pudimos observar el estudio TITAN, que nos habla, o TITAM, que nos habla de la apalutamida para estos pacientes sensibles a la castración, y en este estudio tomaron pacientes con adenocarcinoma de próstata con enfermedad metastásica a distancia documentada con al menos una lesión ósea con o sin compromiso visceral o ganglionar. Vemos que los estudios son diferentes y podemos comparar los estudios de los pacientes de los diferentes grupos. Y en este estudio permitieron que los pacientes recibieran hasta 6 ciclos de docetaxel, pero solamente recibieron un 10% de la población de este estudio docetaxel, y fueron excluidos aquellos pacientes con enfermedad cardíaca, con angina, con infarto, con insuficiencia cardíaca, eventos tromboembólicos o predisposición a convulsión o reciente arritmia. En este estudio, ¿qué podemos ver? Vemos una reducción del riesgo de muerte de un 33%, una reducción bastante importante, y vemos no diferencias en la sobrevida total dependiendo del volumen tumoral. Tanto el paciente, si era catalogado como bajo o alto volumen tumoral, tenía una buena, tenía una respuesta positiva y una respuesta positiva al uso de la apalutamida. En cuanto a los eventos adversos, ¿qué podemos hablar de esto? Los más presentados son las oleadas de calor, la fatiga y la hipertensión, pero en general todos bastante manejables. Esto en cuanto al cáncer de próstata sensible a la castración, de una forma bastante rápida y resumida. ¿Qué podemos hablar del cáncer de próstata metastásico resistente a la castración? En el cáncer de próstata resistente a la castración, primero es ver que el paciente realmente sea resistente a la castración, y debemos mirar que los niveles de testosterona estén por debajo de 50 nanogramos por decilitro. Una vez sepamos que si están bajo de este nivel, si está adecuadamente castrado el paciente, debemos realizar imágenes, el TAC y la gamografía. Hay muchos estudios, en el ASCO de este año también se están hablando de más estudios de PET colina, de PET membrana, pero los que tenemos ahorita y los que deberíamos seguir utilizando es el TAC y la gamografía para evidenciar si hay o no hay progresión. Debemos continuar siempre la castración de nuestros pacientes, así sean resistentes a la castración. La castración
continúa siendo el pilar fundamental y muchas veces planteándose si muchos de estos pacientes metastásicos de entrada en países como nosotros, que a veces tenemos problemas de accesibilidad, podrían ser llevados a un manejo quirúrgico para la castración, siempre acordado con el paciente, o un manejo farmacológico para el cual no hay diferencias. Recordar que debemos siempre tratar los síntomas, muchos de esos síntomas, ya que son óseos, se pueden tratar con radioterapia, los dolores y la anemia, que es otro de los síntomas que presenta usualmente el paciente con resistencia a la castración, y discutir con el paciente las nuevas líneas de tratamiento en cáncer, que afortunadamente en el momento actual tenemos bastantes opciones. Pero ¿qué nos debemos plantear? Y esta es la edición de este año es de la NCCN. Sé que esta vez es un poco cargada, pero creo que a veces es importante para mirar como todas las opciones que tenemos. Es importante, entonces ya tenemos los estudios convencionales, los tenemos positivos para las metástasis y hemos mirado que nuestro paciente está adecuadamente castrado. Biopsiar la lesión metastásica siempre es una duda en muchos de los tipos de cáncer. Si se puede biopsiar bien, si no se puede biopsiar, es una opción, es básicamente para mirar si hay compromiso neuroendocrino y también para realizar estudios en el tumor de inestabilidad de microsatélites y mutaciones germinales para mirar posteriores usos, de los cuales voy a hablar al final. Entonces, ya lo que hablé con anterioridad, la adecuada castración, la terapia antirresortiva como primera línea para el cáncer de próstata resistente a la castración, el denosumab, pero también podemos utilizar el ácido zoledrónico si las metástasis óseas están presentes, el manejo con radioterapia del dolor y el mejor cuidado de soporte. Si es adenocarcinoma, voy a continuar diciendo las opciones que tenemos para adenocarcinoma, y si es un carcinoma neuroendocrino, pues las opciones son otras y de pronto nos ocuparía otra charla. Entonces ahí tenemos para mí una felicidad porque tenemos muchas más opciones, muchas más cosas para ofrecerle a nuestros pacientes dependiendo de la línea de tratamiento, si es una primera línea, una segunda o subsecuentes líneas de terapias. Son medicamentos que han venido en los últimos 5 años apareciendo y muchos de ellos están en nuestro país, otros no tanto. Entonces, vamos a hablar de un estudio son 3 estudios básicos y sencillamente los voy a nombrar como cada uno aportan en nuestro paciente, y está en nuestro quehacer definir cuál paciente sería mejor para cada uno de estos medicamentos. Entonces siempre el mejor cuidado de soporte, que ya lo hemos visto, continuar la castración, y está el estudio TROPIC, que es el estudio con cabazitaxel prednisolona, está el estudio COU AA301, que es la abiraterona más la prednisona, y está el estudio AFIRM, que es el estudio con enzalutamida. Entonces, básicamente en esta cuadra comparativo de la sobrevida total, una comparación indirecta porque todos los estudios fueron diferentes, pero todos los estudios resultaron teniendo una significancia estadística para la sobrevida total versus a su comparador. El comparador en TROPIC fue mitrazolam prednisona, tuvo una diferencia significativa. En abiraterona más prednisona, la diferencia fue placebo más prednisona, y en el grupo de enzalutamida solamente placebo. Los 3 estudios fueron positivos para sobrevida total, presentando una mayor respuesta de sobrevida total el estudio AFIRM. En cuanto a la sobrevida libre de progresión, realizando también una comparación indirecta, todos también los estudios fueron positivos, también tuvieron sobrevida libre de progresión que fue evaluada en diferente forma, como podemos verlo aquí descritos. Tanto el estudio de abiraterona como el estudio de la enzalutamida tuvieron presentes el estudio en el TROPIC. No hablan tanto de eso, sino como la progresión en el tumor, la PSA, el dolor o la muerte. Pero todos los estudios también fueron positivos para la sobrevida libre de progresión. Luego son 3 opciones que podemos utilizar dependiendo de que ha sido tratado previamente. Otra de las opciones es el uso de radio 223.
en los pacientes resistentes a la castración. Este fue aprobado en 2013 para sus pacientes y es exclusivo para pacientes con metástasis óseas, pero sin metástasis viscerales y un limitado compromiso de linfoadenopatías. Es importante, en nuestro país está, tenemos digamos, por la forma en que funciona nuestro sistema de salud, a veces dificultad para que el paciente acceda a él, pero la ventana de oportunidad es muy importante para los pacientes. Utilicen el radio 223 porque, como sabemos, la presentación de las metástasis óseas es bastante alta, más no así del compromiso visceral. Entonces, esta ventana de oportunidad usualmente es al inicio de la resistencia a la castración de estos pacientes. Y va reduciéndose a medida que va apareciendo el compromiso visceral, que no sería una de las indicaciones para tener el radio 223, para usar el radio 223. Que también es importante, ya hay estudios donde definitivamente dicen que no debemos combinar la viratrona o la hexalutamida porque va a aumentar el riesgo de fractura en estos pacientes. Entonces, en este esquema quiero mirar como desde aquí sencillamente para seguir adelante. Es en el cáncer de próstata resistente a la castración, ya ha venido de varias cosas o puede presentarse aquí dependiendo del escenario, y el escenario va a ser diferente para cada paciente y se va a comportar diferente para cada país, pero tenemos el docetaxel. Este no está disponible al momento en el país. La viraterona, la hexalutamida, tenemos el radio 223, las segundas líneas. Entonces tenemos igual los mismos medicamentos, pero ya empezamos a hablar de olaparib y de pembrolizumab. Y es por esto que debemos mirar en cuáles pacientes debemos realizar estudios genéticos, algo que antes en cáncer de próstata no habíamos pensado en hacerlos. Entonces, ¿a quiénes realizar? Y realmente es un grupo grande de nuestros pacientes con cáncer de próstata a los cuales debemos realizar los estudios genéticos. ¿A quiénes? A los pacientes de alto riesgo, a los de muy alto riesgo, a los pacientes con metástasis regionales o metastásico, a pesar de la historia familiar. O sea, si tenemos un paciente con cáncer de próstata de alto riesgo, ya se deberían realizar se deberían realizar los estudios genéticos. A los pacientes de histología intraductal, ya vemos que hasta un 20% de estos pacientes pudieran presentar mutación BRCA. A los judíos Ashkenazi, los pacientes con historia familiar positiva. ¿Y qué se considera historia familiar positiva en cáncer de próstata? Entonces, se considera aquel paciente que tiene un hermano, padre o multimiembros de la familia que presenten la enfermedad, que no esté en estadio localizado grado 1 antes de los 60 años o que haya muerto por cáncer de próstata. Los ancestros de los judíos Ashkenazi, o pacientes que tengan 3 o más cánceres del mismo lado de la familia, especialmente diagnosticados en menores de 50 años, y estos cánceres son cánceres del ducto biliar, de mama, colorectal, endometrio, riñón, melanoma, ovario, páncreas, próstata, que no sea localizado, intestino delgado, cáncer uroteriano. Seguramente nos tendremos que remitir a la guía cuando estemos enfrente de nuestro paciente para mirar si el paciente se beneficiará de los estudios genéticos. ¿Pero por qué los debemos realizar? Porque se ha demostrado que hay una frecuente asociación con mutaciones somáticas que ocurren en el tumor, pero no en la línea germinal. Es así como, por ejemplo, la inestabilidad de microsatélites se estima que se produce en el 2 al 5% de los cánceres de próstata. ¿Y cuáles son los estudios genéticos que debemos realizar? Entonces debemos realizar los test germinales, para el síndrome de Lynch y los estudios BRCA, ATM, PALP y SHEC2. ¿Y de qué nos sirve esto? Si estos estudios son positivos, ¿qué debemos hacer? Entonces, si tenemos los estudios de inestabilidad de microsatélites positivos, el paciente debe ir a valoración por genética y hay posibilidad de uso de pembrolizumab. O si el paciente resulta positivo para las mutaciones BRCA, o las mutaciones ATM, PALP o SHEC2, también debe ir a su valoración por genética, pero el paciente puede ser candidato a el uso de olaparib. Entonces, el pembrolizumab puede ser utilizado en aquellos pacientes que se identifiquen inestabilidad de microsatélites
en segunda o subsecuente líneas de cáncer de próstata resistente a la castración. En cuanto al olaparib, ya hay estudios publicados desde el 2015 en pacientes con defectos genéticos. ¿Y qué es interesante en este estudio? Porque son estudios que se vienen gestando y cada vez vamos a saber más de ellos. Por ejemplo, en este estudio vemos que 7 de 7 pacientes con mutación de BRCA2 disminuyeron su nivel de PSA un 50% o más de su línea base, y 5 pacientes con enfermedad medible obtuvieron una respuesta parcial. El año pasado en ASCO fue presentado el TOPAR-B, que hablaban del olaparib y su eficacia en pacientes con BRCA mutado, y mostrando unos puntos claves que decían que el 47% de los hombres con defectos en la reparación de DNA en sus tumores respondieron a olaparib, y la droga retrasó la progresión de la enfermedad en 5.5 meses. Pero aún más interesante es que el 80% de los hombres con BRCA1 o 2 mutados respondieron a olaparib, y que el 50% de los pacientes con mutación del PAD2 respondieron también a olaparib. Luego son ventanas que se nos abren. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de ayuda. Si hay alguna pregunta, con gusto estoy atenta. Hay una primera pregunta que dice, si en pacientes metastásicos sensibles a la castración y en resistencia a castración, el uso de enzalutamida y apalutamida está recomendado, ¿se recomienda? Perdona, Liliana, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? Qué pena. Sí, en pacientes no metastásicos sensibles a la castración y resistencia a la castración, el uso de enzalutamida y apalutamida, ¿se recomienda? La apalutamida está recomendada para pacientes con cáncer de próstata sensibles a la castración metastásico, y en la cáncer de próstata también no metastásicos. ¿Sí? En los dos escenarios están, se pueden utilizar, y en pacientes resistentes a la castración o con un periodo de duplicación del PSA menor a 10 meses. En la hexalutamida se puede utilizar en cáncer de próstata metastásico resistente a la castración y cáncer de próstata no metastásico resistente a castración, pero con alto riesgo, y esto dado por el periodo de duplicación del PSA también de 10 meses. Ok, perfecto. Por acá teníamos otras preguntas. Ya voy a mirar acá. En el chat teníamos otra serie de preguntas. El cáncer de próstata metastásico de alto volumen fue definido como metástasis visceral 0 o mayor o igual a 4 metástasis óseas, siempre que por lo menos una esté fuera de la columna vertebral o la pelvis. ¿Podría aclarar esta información? Son varias preguntas, esa es una. Y dice, por otro lado, actualmente hay datos que indican que al margen del volumen de la enfermedad, el docetaxel es una opción válida. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la primera pregunta, en cuanto a alto o bajo volumen de la enfermedad, es definido en cada estudio de forma diferente. La mayoría, digamos que en el Charted sí fue definido como una metástasis visceral o más de 4 metástasis ósea con al menos un compromiso en pelvis o en columna vertebral. Pero si vemos las guías o si vemos los otros estudios, hablan hasta de una sola metástasis, y se está hablando además de ahora de la enfermedad oligometastásica que debemos definir. Luego, la posibilidad de definir el alto o el bajo volumen tumoral depende de a lo que nosotros nos acoplemos y a las guías. Hay algunos que hablan con solamente 3 metástasis óseas, y una de estas metástasis en columna o pelvis. Luego no hay un consenso de
qué deberíamos llamar como alto o bajo volumen tumoral. Podemos tomar lo que se ha tomado en diferentes estudios como alto o bajo volumen tumoral. En cuanto, y es una pregunta interesante y lo seguimos haciendo y se sigue haciendo y uno ve los paneles de expertos y aún siguen discutiendo y cada uno toma, digamos, en este momento cada uno toma la definición con la que más se siente identificado para alto volumen, pero creería yo que en un corto tiempo ya habrá un consenso sobre esto. En cuanto al docetaxel, eh, ¿cuál es mi opinión? Bueno, el docetaxel me gusta, lo utilizo. Hay estudios y por lo que vimos, sí hay respuesta. Sin embargo, el docetaxel tiene mayores efectos adversos más graves, como es la neutropenia febril, que hasta en un 16% de los pacientes la presentan, y la fatiga, que es algo muy importante, y la neuropatía que vemos en los pacientes. Sin embargo, es una y la mejor opción en muchos de los pacientes con alto volumen tumoral porque uno definitivamente ve la respuesta en estos pacientes. Sin embargo, creo que es interesante tomar este paciente de pronto con un alto volumen tumoral y con un adecuado ECOP para iniciar el docetaxel, ya que hay alternativas tan interesantes en este momento como la viraterona o la hexalutamida, cuyos efectos adversos son menos graves en la mayoría de pacientes. Ok. Doctora, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuándo seleccionar aviraterona o ensalutamida? No me quedó clara. Bueno, no, ni a ti ni a la mayoría de médicos que tratamos el cáncer. Es una pregunta ya digamos que sin responder. Hay estudios, digamos que no hay como tal estudios cabeza a cabeza, al menos que yo conozca. Con la viraterona, pues dado que entró al mercado antes, hay un poco más de conocimiento sobre el uso de la molécula, pero no hay ninguna cosa, no hay ningún soporte en este momento que nos haga escoger al momento uno sobre la otra. Definitivamente no, quien dice no, no utilizar de pronto hexalutamida en pacientes que convulsionan, que tienen tendencia a convulsionar, y de pronto no utilizar aviraterona en aquellos pacientes o evitar en aquellos pacientes con enfermedad cardíaca o hipertensión no controlada, una diabetes no controlada, pero no hay una recomendación en guías que podamos decir cuándo utilizar el uno o los otros. Quisiera saber si los estudios genéticos solamente están indicados en el escenario de diagnóstico confirmado de CAP o sin diagnóstico de los antecedentes se pueden realizar. Bueno, vale. Entonces, digamos, hay varios escenarios en los cuales deberíamos solicitar los estudios genéticos, y esto depende tanto de el tumor como tal, cómo se presentó, si es de alto riesgo o muy alto riesgo, sin necesidad de tener las otras características, una historia familiar o otras cosas, lo deberíamos utilizar, lo deberíamos realizar, o, o si digamos no es de alto riesgo o muy alto riesgo, pero si tiene la historia familiar, también lo deberíamos. O sea, el uno no excluye, o sea, es como si tenemos un punto, deberíamos realizar los estudios genéticos. No debemos tener más de uno de los puntos anteriormente nombrados para hacerlos o no hacerlos. Perfecto. Gracias, doctora. Cuando un paciente entra en protocolo de quimioterapia con docetaxel en alta carga tumoral metastásico, ¿cuántos ciclos de quimio lo deja y continúa con aviraterona o lo deja en vigilancia posteriormente? Gracias. Bueno, es complicado. Los estudios muestran que la mayoría de pacientes pueden tolerar adecuadamente sin los efectos adversos hasta unos 6 ciclos.
que son los que usualmente tiendo a dar, básicamente por lo que los estudios han mostrado y lo que el paciente me muestra día a día. Y no conozco un estudio en el cual pudiera pasar a viraterona posteriormente. Eh, podría esperar, podría espaciar el docetaxel. No hay algo claro de lo que debamos hacer. Cuando uno ve ya como tal, porque algo es lo que dicen las guías y otra es lo que lo manejan los expertos, muchos dejan algo de descanso y posteriormente utilizan el docetaxel o posteriormente hacen opciones como la viraterona, pero no hay una guía que nos diga cuál es el mejor manejo. ¿En la actualidad cree que hay algún escenario en el cual estén indicados los antiandrogénicos no esteroideos? Mm. Yo creo que depende muchas veces de nuestras posibilidades. Definitivamente hay estudios realizados donde no habría cabida, pero si nosotros miramos los pacientes que, digamos, las posibilidades que nosotros tenemos a veces en los países latinoamericanos, en la posibilidad de acceder a determinado medicamento, pudiera dársele la opción al paciente de hacer alguna de esta manipulación androgénica. Pero bajo los estudios actuales no hay nada que nos demuestre mayor efectividad o que deberíamos usarlo en alguno de estos pacientes. Ok, hay una pregunta aquí interesante. Paciente de 75 años, operado de cáncer de próstata hace 10 años, con un PSA de 0,65, nunca medicado, PANA negativo de hace 2 meses. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para este paciente? Entonces, un paciente con cáncer de próstata diagnosticado hace 10 años. Operado, paciente de 75 años, operado de cáncer de próstata hace 10 años, con un PSA de 0,65, nunca ha sido medicado, PANA negativo de hace 2 meses. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para este paciente? Bueno, no, es una pregunta interesante que se escapa de nuestro tema de revisión actual, pero eh, pues faltan muchos datos como para poder definir si es un paciente de bajo riesgo. eh, Sí, obviamente fue un paciente con un estadio temprano que sencillamente se hizo manejo local. Entonces ya tendríamos que remitirnos al tratamiento, tratar de identificar qué grupo, qué estadificación tenía el paciente, qué grupo de riesgo, para posteriormente continuar con su seguimiento. Doctora, ¿qué opina del uso de mitoxantrona en el contexto metastásico y la resistencia a la castración? Sí, era una de las opciones. Infortunadamente no hablé de esto, pues tratando de cumplir con los tiempos, pero si vemos en las guías de la NCCN nos dan como la opción, sobre todo en aquellos pacientes que de pronto no tienen un adecuado estado funcional, continúa siendo una opción de tratamiento interesante. Ok, aquí hay una pregunta, dice, a ver si, ¿cuál es el papel de la orquidectomía en la actualidad? Las guías europeas lo recomiendan cuando el paciente debuta con MT y lesión de columna. Eh, bueno, depende. La orquidectomía ya hay estudios realizados, estudios de hace varios años, donde se demuestra que la orquidectomía no es mejor o no es ni superior ni inferior al bloqueo farmacológico. Es básicamente eh, dos cosas. Uno, la posibilidad de que el paciente continúe con el bloqueo androgénico, que si muchas veces en nuestros medios no hay la posibilidad, si el paciente es metastásico, debería, y la piedra fundamental es el bloqueo androgénico. El que sea con orquidectomía o no orquidectomía va a depender de la decisión del paciente y el médico, o sea, bien sea castración quirúrgica o no quirúrgica, no se ha demostrado beneficio. Y sí hablan, cuando uno habla con expertos europeos, dicen que puede ser una opción interesante para disminuir costos en el tratamiento de la enfermedad en países de África y en países de América Latina.
por acá tengo otra pregunta. A ver, ahí. Aquí, por acá hay una. Desde la perspectiva de, de fármacos económicos, ¿cómo, bajo su perspectiva, ordenaría usted los tratamientos? Explicando, la persona que hace la pregunta dice primera línea, segunda línea o tercera línea, principalmente o teniendo en consideración principalmente nuestros países donde el acceso a los medicamentos es complejo. Sí, es algo que los estudios de farmaconomía nos deben decir. La regulación de precios nos pueden ayudar sobre qué utilizar. Veo otra pregunta en el chat, que por qué no sencillamente si comparamos los 6 ciclos de docetaxel versus la hexalutamida o la viraterona, que son permanentes. Sin embargo, docetaxel, aunque debemos utilizar 6 ciclos y posteriormente evaluar, siempre dicen hacia toxicidad o hacia progresión. No es definitivamente que deberíamos utilizar 6 ciclos, pero también vemos que esto es intolerable. Se están haciendo estudios tratando de disminuir el costo, por ejemplo, de la viraterona tomando 250 miligramos, que podría ser y que se utiliza. Recientemente hice una charla europea que se utiliza en varios países de África. Entonces están tratando tanto de reducir los precios, tratando de darle lo mejor al paciente y pues pensando en el sistema de salud. Pero pues en este momento creo que me es difícil para mí decir cuál sería el mejor esquema en cuanto a farmacoeconomía. Doctora, un paciente que progresa tomando ensalutamida en castración resistencia y metástasis óseas y hepáticas, ¿qué recomienda o qué sugiere usted? Bueno, depende. Si el paciente tiene un adecuado estado funcional y nada más ha recibido la oxalutamida, pareciera que fuera un paciente candidato a quimioterapia con docetaxel. O si ya ha recibido docetaxel, podría recibir cabazitaxel. Pero dado el compromiso visceral, es bastante tentador el manejo con quimioterapia con docetaxel. Perfecto, por aquí tengo una pregunta. Vamos a ver, por acá es que tenemos preguntas tanto por el chat como por la zona de preguntas y respuesta. A ver. Aquí, perdona Liliana, aquí estoy dando una Sí, pregunta bastante sí, interesante también. Dice, ¿por sí. cuánto tiempo usa ácido solendrónico en pacientes con cáncer de próstata metastásico? El ácido solendrónico o el denosumab es un tratamiento permanente en los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración. Es parte del mejor cuidado de soporte de nuestros pacientes y debemos continuar utilizándolo siempre. No, los efectos secundarios tanto del ácido solendrónico como el denosumab son bastante escasos, pues sobre todo la osteonecrosis, que es un evento raro que tenemos que estar pendientes, pero la utilización del ácido solendrónico del denosumab es algo permanente, independiente de si el paciente tiene un evento esquelético relacionado o si tiene progresión de la enfermedad. Ok, aquí hay una pregunta. Dice, ¿cómo escoger entre quimioterapia o tratamiento con abiraterona o ensalutamida o apatulamida si no hay marcadores de respuesta que podamos usar en CAP hormonosensible si los resultados son similares? Sí, sí, es una pregunta muy interesante que ya habíamos contestado otra previamente muy similar. No tenemos forma de elegir, los estudios los muestran, cada uno, hay unos que tienen mucha mejor respuesta que otros, entonces debemos basarnos en lo que digo, en el estado del paciente y en la respuesta a sus estudios. Hay unos que tenemos una sobrevida mejorada del 34%, otros del 36%, otros del 19%. Entonces debemos basarnos en eso y en las características propias del paciente para elegir cuál sería el mejor para nuestro paciente y también tomando en cuenta nuestro sistema de salud. Son varios aspectos que debemos mirar. En años anteriores no teníamos nada, ahora tenemos mucho que ofrecer y seguramente iremos mirando
apropiándonos un poco cada vez más del conocimiento para elegir el mejor paciente para cada tratamiento, y van a seguir apareciendo estudios que nos van a mostrar el mejor camino y mejores marcadores para elegir este camino. Bueno, aquí hay una pregunta. Dice, doctora, ¿qué opina del denosumab en los pacientes metastásicos resistentes a la castración versus radio 23? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿qué opina del uso de denosumab en pacientes metastásicos no resistentes a la castración? Bueno, interesante. Entonces, en no resistentes a la castración no tiene evidencia, no lo deberíamos utilizar. En pacientes resistentes a la castración, así utilicemos el radio 223, deberíamos continuar utilizando el denosumab. Entonces, no habría problema. Lo que no sí deberíamos utilizar es la viraterona y la hexalutamida por los mayores eventos esqueléticos relacionados. Ok, bueno, quedan unas poquitas preguntas. Dice, buenas noches. En el contexto de pacientes de reciente diagnóstico de cáncer de próstata metastásico, ¿la edad avanzada es una contraindicación para usar hormonoterapia o se puede iniciar a cualquier edad? Recapitulo, en pacientes de cáncer de próstata, la edad es una objeción para iniciar esta hormonoterapia. No, no lo es. No lo es. Cada vez está siendo más revaluado en muchos tipos de cánceres. El cáncer de próstata ya vemos que su incidencia es en pacientes mayores, pero la hormonoterapia no podría ser bloqueada, digamos, o no ser administrada por la edad del paciente. Por el estado funcional, muchas veces dependerá del clínico. ¿Cuáles son los criterios para la suspensión de ENSA, avirato o apalutamida? Eh, Perdona, repíteme, Liliana. ¿Cuáles serían los criterios para la suspensión de ensalutamida, aviraterona o apalutamida? Progresión de la enfermedad o intolerancia. Bueno, acá hay una pregunta. Dice, ¿en qué momento usted utilizaría el PET-PSMA teniendo en cuenta que hay pacientes metastásicos sin evidencia de la misma en estudios estándar como la TAC y gammagrafía ósea? Sí, es muy interesante tu aporte. Es cierto, es una fantasía cuando uno se pone a leer del PSMA, sobre todo para enfermedad oligometastásica, que ya viene siendo un capítulo aparte, que debemos empezar a mejorar el tratamiento de estos pacientes. Sin duda alguna da ganas de utilizarlo en estos pacientes que empiezan a elevar su PSA sin hacer un periodo de duplicación tan severo, o en aquellos pacientes eh, que tienen una enfermedad oligometastásica. Quisiera uno documentar mucho mejor. Ojalá quisiéramos, pues seguramente para la enfermedad con alto volumen tumoral, no, pero para la enfermedad con bajo volumen tumoral, definitivamente sí, me gustaría mucho utilizar el PET. No es Ok. algo que en este momento en mi hospital tenga la opción de primera mano. Pueden ser remitidos, pero da muchísimas ganas con los estudios y seguramente se va a posicionar a futuro como una de las herramientas para tomar muchas de las decisiones en las cuales aún no tenemos certeza. Ok, doctora, ¿qué opina del bloqueo androgénico máximo con castración quirúrgica asociado a antiandrógeno no esteroideo bicalutamida en cáncer de próstata hormonosensible en países en vías de desarrollo? Es una opción inicial, la mayoría de países europeos lo utilizan, pero básicamente dado el comportamiento de la testosterona y su producción por la suprarrenal, lo que se hace es cuando se realiza la castración quirúrgica, se utiliza la bicalutamida usualmente por 3 meses, y muchas veces se intenta, siempre con seguimiento de la testosterona y que el paciente está adecuadamente bloqueado, hacer una manipulación posterior con ellos. Pero es una opción que yo creo que muchos seguimos manejando.
Bueno, me quedan 3 preguntas. Dice, ¿cuál es el tiempo óptimo de adyuvancia, bloqueo androgénico o análogo? ¿Y cuál recomienda? Bueno, pero la ayudancia va a depender de los cánceres de próstata no metastásicos. Si hablamos, y esto va a depender de cada estadio, de cada grupo de riesgo. Si hablamos de cáncer de próstata metastásico, hay estudios donde hablan es de la intermitencia de este bloqueo androgénico versus la continuidad. No hay estudios y es muy debatido sobre si realmente podemos dar el descanso a estos pacientes o definitivamente el bloqueo androgénico debe continuar. Hay estudios tanto en contra como a favor de la calidad de vida y luego la presentación de la progresión de la enfermedad en cáncer de próstata metastásico, donde sabemos que el bloqueo androgénico sigue siendo fundamental, pero se está hablando y se habla en este momento con los estudios que deberíamos mirar, eh, que deberíamos hablar con el paciente sobre las posibilidades y mirar los estudios sobre la calidad de vida del paciente, sobre las posibilidades de progresión de la enfermedad y la sobrevida total, si se quiere dar como una pausa terapéutica en este bloqueo hormonal. Bueno, hay una pregunta, dice, le pido disculpas a la persona que hizo la pregunta, se la había pasado. En los pacientes que van a usar denosumab, ¿también los envía al odontólogo? Sí, es lo ideal. Sí, esta pregunta la estaba viendo. Sí, es lo ideal. La salud dental va a depender mucho de una de las principales complicaciones pues, del uso del ácido zoledrónico y también del denosumab. Deberían ir a valoración odontológica previa. Y aquí hay otra, una pregunta, dice, para la aprobación de los nuevos fármacos, la mejora en la sobrevida es crucial. Sin embargo, últimamente la FDA ha aceptado nuevas medidas como el retardo en la aparición de metástasis óseas, es decir, sobrevida libre de progresión y ya no sobrevida global. ¿Cuál es su opinión? Sí, es cierto que eso lo ha hecho últimamente la FDA. Sin embargo, los estudios que hemos visto, o al menos con la aprobación en cáncer de próstata, hemos visto que todos tienen impacto en la sobrevida, unos en mayor medida que otros. Y creo que en el cáncer de próstata, que en cierta forma se comporta muchas veces como una enfermedad crónica, el retardo en la aparición de las metástasis óseas que llevan a una carga tan importante de morbilidad de los pacientes debe ser aceptado o pues es una opción para ser aceptado como nosotros los clínicos para aceptar determinados medicamentos, pero depende mucho de cada persona, de nuestro concepto, si consideraríamos que es una adecuada opción para nuestros pacientes. Bueno, eh, podemos hacer 2 preguntitas más, doctora. Podemos abusar de usted. Sí, tranquila, vamos, continuemos. Bueno, aquí hay una, dice, ¿para qué usar antiandrogénicos de primera generación si no aumenta la sobrevida en relación con los AA de segunda generación? Eh, Porque siempre debemos empezar con los de primera generación. O sea, el bloqueo, no sé si estoy entendiendo adecuadamente la pregunta, de pronto la persona me puede decir si estoy contestando algo que no está preguntando. Pero el bloqueo siempre va a ir con los de primera generación, independiente de si asociamos los otros antiandrogénicos, llámese abiraterona, exalutamida, todo. O sea, estos también son antiandrogénicos, pero deben ir utilizados con el bloqueo de primera generación, llámese goserelina, loprolide, siempre deberían ir utilizados. No sé si estoy contestando lo que se me está preguntando. Bueno, aquí hay otra que dice, ¿cada cuánto se debe hacer densitometría ósea en pacientes que reciban terapia con bifosfonatos o denosumab? Cada año debemos hacer una densitometría y cada paciente con cáncer de próstata debería, aún antes del inicio de su bloqueo hormonal, tener una densitometría de entrada.